Vamos a dar inicio. Ok. Listo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión del Semillero de Tecnologías Cuánticas. Hoy vamos a tener la charla sobre superconductividad desde la Guerra del Frío hasta la computación cuántica, primera parte. Esta es una charla que es, digamos, histórica, recorriendo un poco los principales acontecimientos de la superconductividad hasta algunos temas modernos que vamos a introducir en la segunda parte. Es enmarcada en el proyecto de regalías de metrología cuántica y en el Centro de Excelencia de Tecnologías Cuánticas y sus aplicaciones a metrología. Entonces, en 2011 se cumplieron 100 años de la superconductividad, desde el descubrimiento de la superconductividad. Ese fue un acontecimiento, digamos, mundial. Salió una revista especialmente dedicada a todos estos acontecimientos que ocurrieron desde que Ones la descubrió en 1911. Si en algún momento o al final yo tengo la referencia de esta revista, les puedo dar algún acceso, entonces me comentan, ¿cierto? Para los que quieran profundizar esta parte. Entonces, la primera parte, que es muy bonita de esta historia de la superconductividad, es lo que se conoce como la Guerra del Frío, ¿cierto? Que la protagonizaron al final Dewar y Ones. Todo comienza, digamos, cuando empieza a haber una competencia por la licuación de los gases. Eh, Antes, digamos, de hablar un poquito de esta guerra del frío, hay un acontecimiento muy importante que es el helio. El helio, pues fue un gas que se descubrió primero en el Sol, ¿cierto? Lo hizo Joseph Norman Locker. Él, digamos que, pues, muy estudioso y muy, digamos, pendiente de todos esos acontecimientos científicos de la época, estaba al tanto de los espectros atómicos y cómo a partir de los espectros atómicos se puede identificar elementos químicos. Entonces, él se dio cuenta de que hay una línea en el espectro del Sol que no correspondía a ningún elemento conocido en la Tierra. Entonces, debido a que ese elemento no se conocía en la Tierra y si estaba en el Sol, pues le dio el nombre de Helios o helio, ¿cierto? Debido, digamos, al dios Sol en la mitología. De ahí viene este nombre. Eso fue en el año de 1968. A la par lo hizo Janssen también, entonces el descubrimiento se le da a los dos. Esa era una época en donde los descubrimientos científicos, digamos que se certificaban de alguna manera, haciendo una comunicación a la Academia de Ciencias del país correspondiente y no existían, digamos, como hoy en día, las revistas científicas. Y parte de la historia aquí es que Joseph, pues fue, un año después fundó la revista Nature en 1969. Ahí está una carátula del primer número de Nature en su momento y pues fue una revista científica pues importante en su época porque empezaron los científicos pues a escribir a la revista y con el tiempo pues se fue haciendo esa transición de los, digamos, acontecimientos científicos de las academias a las revistas científicas y pues hoy en día Nature es una revista pues que perdura y es de gran impacto y ya es toda una casa editorial con diferentes tipos de publicaciones, como muchos conocen. Entonces, esta es una historia ligada al helio y también a esta revista científica. Entonces, la licuación de los gases empezó, digamos que la carrera empezó por licuar el oxígeno. Eran los gases que perduraban, es decir, que no se conocían en estado líquido. En 1877, Cailletet consigue algunas gotas de oxígeno, pero no alcanza a verlo en estado líquido. Ya hacia 1883 se consigue oxígeno líquido a menos 118 grados Celsius. Y posteriormente al oxígeno, pues se licuaron el metano, el óxido de carbono y el nitrógeno. Digamos, algo importante en esta carrera de licuación fue digamos que inicialmente se buscaba era presión a los gases para bajar su temperatura, pero se dieron cuenta que descomprimiéndolos se enfriaban,
si se descomprimían después de cierta temperatura límite o crítica. Eso está lleno de anécdotas y digamos que en esa carrera es cuando entra Dewar. Digamos, el gas que quedaba por licuar era el hidrógeno, de los que existían antes del helio. Entonces, Dewar, de pronto algunos lo conocen por el Dewar, ¿cierto? El Dewar, él se inventó este termo, que digamos que hoy en día también se lleva a los termos que uno utiliza, y es que para poder, él sabía que era muy difícil contener un líquido porque se evapora muy rápido, entonces se inventó este sistema donde uno tiene, voy a coger aquí un apuntador, un segundito, donde uno tiene eh, dos paredes, ¿cierto? Una interior donde va a estar el gas, una exterior y entre los dos vacíos. Es decir, él se dio cuenta que el vacío era un excelente aislante térmico, porque finalmente la temperatura tiene que ver con el movimiento de los gases, digamos, en su primera acercamiento, y entonces si no hay partículas que transmitan esa energía de lo que es al interior del termo a la pared exterior, pues vamos a tener un buen aislamiento. Obviamente, la parte superior es donde, digamos, se dificulta un poco más, pero digamos que por aquí también se utiliza para hacer vacío. Entonces, hoy en día, muchas veces los físicos experimentales hablan del Dewar, ¿cierto? El Dewar es el termo, ¿cierto? Para transportar muchas veces el nitrógeno o algún líquido. Ahora, él logra licuar en 1898 20 centímetros cúbicos de hidrógeno. ¿Mm? A una temperatura de menos 252 Celsius. ¿Mm? Ya en esa época se conocía, ¿cierto? En el siglo XIX. Siempre digo que el siglo XIX es la cuna de dos revoluciones científicas muy fuertes. Bueno, varias en física. Obviamente es el electromagnetismo, pero una muy importante es la termodinámica. Y en la termodinámica ya se conocía que había un cero absoluto, ¿cierto? Que era menos 273. Como se encontró después, pues este cero absoluto se podía alcanzar, pero digamos, acercarse, pero nunca alcanzar. Ya menos 252, pues es unos 20 grados por encima del cero absoluto, ¿cierto? Como 21 más o menos. Entonces realmente, pues es un logro muy importante. Para lograr eso, pues Dewar utilizó las máquinas que han patentado Joule y Thomson de descompresión. No le dio mucho crédito a Thomson, si no estoy mal. Y él, pues en general, hablan en la historia que Edward pues tiene una personalidad difícil, ¿cierto? Y algo muy interesante es que logra el hidrógeno sólido a 14 Kelvin, ¿cierto? A él, al producir el hidrógeno sólido, piensa que también alicó al helio, porque como ya se sabía que había helio, y digamos, el helio se descubrió en el Sol, pero se demoraron varios años, varias décadas, en encontrarlo en la Tierra, pero se empezó a encontrar en ciertos minerales y se sabía que también en el aire había un pequeño porcentaje de helio. Entonces, Dewar, pues al tener el hidrógeno sólido y como contenía helio, ¿cierto? En su composición o en la mezcla que tenía, pues él dedujo que también había licuado el helio. Después se convenció, o lo convencieron, de que el helio pues, estaba atrapado en forma gaseosa y no había sido licuado. Aquí, en esta batalla, pues entra Camerlin Ons. Él monta un laboratorio en Leiden, en Holanda, y digamos que funda el primer laboratorio, digamos, profesional. Porque hablamos profesional, digamos que hasta antes de que llegara ONES, los laboratorios típicamente pues era el anaquel, el cuarto, el sótano del científico, pero no estaban profesionalizados, como lo empezó a hacer OMS. Entonces él en su laboratorio tenía técnicos, tenía ingenieros, tenía dos escuelas, una escuela de mecánicos y una escuela de sopladores de vidrio, pues debido pues, a todos esos montajes que se necesitaban hacer, pues se necesitaban de ambas profesiones, ¿cierto? La parte mecánica y los sopladores de vidrio. Y él fue el que empezó a producir gases líquidos, ¿cierto? O estos gases en estado líquido de forma más industrial. Él llega a producir 14 litros de aire líquido por hora. 14 litros es hartísimo. Por ejemplo, la planta
Es una planta actual más o menos de nitrógeno, produce eso o un poco menos. Es una planta pequeña, o sea, para la época era bastante, ¿cierto? De litros de aire líquido. ¿M? Y en 1906 también logra producir 3 litros de hidrógeno líquido. Entonces miren la diferencia. Dewar tenía 20 centímetros, logró licuar de hidrógeno líquido. eh, Cabernet Ons logra licuar 3 litros. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando se licuan los gases, pues eso es una cascada. Entonces hay que irlo enfriando con otros gases, ¿cierto? Con otros elementos. Se baja a cierta temperatura, se descomprime, se enfría con otro elemento, se vuelve a bajar, se descomprime, hablándolo así, en esos pasos sencillos. Entonces se necesita, para ir bajando la temperatura, se necesita tener de los otros líquidos, pues en cantidades, pues para poder hacer ese proceso. ¿Mm? Y lo otro que necesitaba ONS y Dewar para lograr la licuación del helio, pues era helio, ¿cierto? Y aquí hay una historia intermedia que les voy a contar y es, eh, esto todo ocurre pues, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay dos, digamos, acontecimientos también importantes que tienen que ver con el descubrimiento del electrón en 1897. Miren que el electrón se encuentra, pues, tardío, yo digo bastante tardío, casi empezando siglo XX. Y ya en 1900, Drude hace su primer modelo, ¿cierto? De conducción eléctrica, donde, claro, al saber que el electrón, por la relación carga-masa del electrón era tan pequeña, entonces se deduce que, o se postula que los átomos o los iones, que lo llamamos en ese momento, las cargas positivas o los quarks, eran como más rígidos, estaban más quietos en los sólidos, y los electrones eran los que se movían a través de estos iones de tal manera que chocaban con ellos, perdiendo energía y eran los responsables de conducir la electricidad. ¿Cierto? Esto es una idea revolucionaria. Miren que en el año 1900 es el mismo año de Planck, ¿cierto? La constante de Planck y la radiación de cuerpo negro. Aquí pues no había mecánica cuántica, simplemente un modelo para la conducción eléctrica en los metales y también a partir del descubrimiento del electrón pues empiezan a ser los primeros eh, se empiezan a hacer los primeros modelos del núcleo, o sea, del núcleo y bueno, y del átomo en general. Aquí me falta una cosita, un segundo que les quería contar mm, en esta guerra del frío. Bueno, no sé qué le pasó a una diapositiva que tenía. Ok, pero bueno, se los voy a hacer aquí de memoria, antes del experimento de la superconductividad. Entonces, la historia viene en que Dewar no tenía suficiente helio. Él tenía un otro científico vecino que tenía bastante helio, pero pues habían rencillas entre los dos y no se hablaba. Entonces, ese fue uno de los, digamos, de primeras cosas que le faltó a Dewar para poder licuar el helio, es tenerlo en cantidades suficientes. Y dos, pues necesitaba tener suficiente cantidad de aire líquido y de hidrógeno líquido para llegar al helio. Eso lo logra Cerons años después, alrededor de 1911, y logra licuar el helio, ¿cierto? Y la única manera de hacerlo era tener cantidades industriales, tanto de aire como de hidrógeno, lo cual nunca había logrado Dewar, ¿cierto? O sea, Dewar, por más que, digamos, por muchas capacidades intelectuales que tuviera, pues esto ya estaba a un nivel casi industrial, ¿cierto? Esa empresa Light, pues hoy en día existe, ¿cierto? Y es una de las pocas empresas, pues, que vende helio y que vende este tipo de maquinaria, tanto para muchos tipos de gases como de helio líquido, ¿cierto? Ok. Y volviendo a la historia del Rude, entonces, claro, al tener helio, pues ONS se dedicó a empezar a experimentar cómo se comportaban los materiales a baja temperatura, en especial los metales. Él mismo ya sabía, ¿cierto? ONS ya sabía
que los metales, por ejemplo, al bajar la temperatura, su resistividad decaía, tal como está en esa diapositiva, ¿cierto? Aquí en el eje vertical tenemos resistividad, en el eje horizontal tenemos temperatura, y digamos que lo que ya se interpretaba del mismo modelo de Drude es que al ir enfriando el metal, pues los átomos o los iones, porque no eran átomos, las cargas positivas, pues empezaban a congelarse, a agitarse menos y por lo tanto a perder menos energía con los electrones, de tal manera que los electrones empiezan a tener menos resistencia para moverse. ¿Cierto? Entonces, digamos que miren que este modelo, que todavía lo utilizamos, ¿cierto? Como un modelo inicial para el transporte eléctrico y la interacción con los iones, es que a medida que enfriamos, pues esas partículas con las que se dispersan los electrones aleatoriamente, que serían los iones, pues empiezan cada vez a agitarse menos y los electrones a moverse con menos resistencia. Ahí habían, digamos, varias posibilidades. Unas era que esa resistividad tendiera a cero a medida que bajamos la temperatura y llegáramos al cero absoluto. También podrían haber algunas impurezas en el material, y eso vamos a hablar ahorita, que produjera una resistencia residual. O recordemos que aquí pues no existía toda la mecánica cuántica. La otra interpretación era que los electrones, al enfriarse tanto, iban a quedar congelados con los átomos, ¿cierto? O sea, con los iones, ¿cierto? Iban a quedar ligados a sus cargas positivas, congelados, de tal manera que no íbamos a tener electrones para la conducción, ¿cierto? De tal manera que la resistividad tendiera a infinito. Ujú. Entonces, lo que sorprendió fue que esa resistividad pues se hiciera cero debajo de cierta temperatura que llamamos T sub C. Aquí pues entra Ohms, entonces él tiene un ayudante que es Hill, ujú, Hill-Holtz, que él lo encamina a hacer estos experimentos, ¿cierto? A analizar la resistividad a bajas temperaturas. Ujú. Entonces, ¿qué hace Gols? El primero analiza este comportamiento de la resistividad en ciertos metales, pero a su sorpresa se da cuenta de, como decíamos ahorita, había una resistividad residual, ¿cierto? Que eso realmente no se lo esperaba. O sea, él se sorprendió con ese resultado y interpretó que eso podía ser debido a las impurezas del material, que no tenía metales puros. Entonces, ¿qué hizo Holz? Pues buscó el metal más puro que puedan tener al alcance, que era el mercurio, dado que el mercurio, primero que se está en los laboratorios pues de bajas temperaturas, pues para medir la temperatura, obviamente, y debido a que está en estado líquido a temperatura ambiente, se puede purificar muy fácil, y hizo un capilar de mercurio. Y entonces el mercurio, por eso, fue el primer superconductor que se descubrió, ¿cierto? Por su pureza, digamos, por esa anécdota histórica. Ons, pues, recibe el premio Nobel en 1913. ¿Mm? Él, digamos que en esta historia no es tan. Gracias, se me ha quedado aquí el audio. Holz era una persona un poco más tímida. Cuando él descubrió esta superconductividad, pues se lo dijo a su jefe, que era Cameron. Él repite el experimento y se da cuenta que Holz efectivamente tenía razón y había encontrado la superconductividad, pero no le da los créditos a Holz. Holz después se va a Philips. Philips, que es una empresa que obviamente hoy en día existe, que en su época hacía bombillos. Holz fue el primer científico que trabajó en un laboratorio de física en una empresa, ¿cierto? En 1914 empezó esa tradición, ¿cierto? Que los físicos que hicieron un laboratorio de desarrollo, innovación, de investigación en una empresa, fue la empresa Philips y fue Giles Holst, el primer físico que emprendió este camino. Dicen en la literatura que a Oz pues, le dan el premio Nobel, pero miren que la temperatura de transición a la superconductividad no se llama la temperatura de Oz, se llama la temperatura T sub C o temperatura crítica, no como de pronto en el magnetismo que está la temperatura de Nils, por ejemplo,
¿cierto? Y al parecer fue debido a que excluyó a Holmes en la publicación científica más adelante, ¿cierto? Le costó esa parte. Aquí en la historia, espera un momentico que no me pasa la diapositiva. Aquí está la curva del experimento, a más o menos a 4,1 Kelvin, y lo que encuentran es que la resistividad pues es más o menos una millonésima parte de la que tenía el mercurio antes de la transición, ¿cierto? Es decir, realmente era algo sorprendente, pero ONS llega a la conclusión de que debería ser el comportamiento usual de los metales a esa temperatura. O sea, él dice, no, debe ser que los metales ya a muy baja temperatura pues tienen una resistencia muy pequeña o cero, ¿cierto? Digamos, lo ve algo como algo que deberían cumplir los metales a muy bajas temperaturas. Eh, Eso pues fue en 1911, ese descubrimiento. ONS, ONS, que no estoy seguro si cogí la presentación que era. Espérame un segundo y reviso. Que hay unas cositas que me hacen falta. Ujú. Espérenme un segundo, que es que hay un par de diapositivas que me hicieron falta. Pero bueno, se las debo para la próxima, yo creo. Si no, nos embolatamos hoy de más. Ujú. Después de esto, pues empiezas a encontrar otros materiales como el plomo. Y digamos que hace un experimento que es bastante interesante, ¿cierto? Que realmente quiere saber si eso disipa o no, o qué tan pequeña es esta resistencia. Entonces induce una corriente en un anillo de plomo, cierra el anillo, y entonces después de que cierre el anillo, mide la resistividad, pone una aguja, ¿cierto? Y la deja por 2 horas y no nota un cambio, ¿cierto? Ningún cambio perceptible del campo magnético producido por la corriente. ¿Cierto? Efectivamente, la corriente durante 2 horas no se disipó. Ese experimento se hizo hace unas décadas. El récord, digamos, que existe es una corriente superconductora en un anillo por 2 años. Y al parecer fue una huelga donde se estaba haciendo el experimento el que cortó el experimento y solo se pudo hacer por 2 años, o si no se habría durado más. Y durante los 2 años no se notó un cambio en la corriente. Entonces, cuando decimos que resistía a cero, pues obviamente no podemos decir que es cero, pero que es muy, muy, muy pequeño, ¿cierto? No estoy seguro, pero por lo menos unas mm, para el cobre, pues millones de veces mucho más pequeño, ¿cierto? Por ahí 10 a la menos 20 veces más pequeña que el cobre. Algo así de ese estilo. No tendría la cifra exacta, pero es bastante pequeña. También Ones fue muy positivo cuando recibió el premio Nobel. Ones pensó que pues con la superconductividad pues íbamos a poder tener pues que eso ya estaba a la vuelta de la esquina sus aplicaciones. Pero entre las cosas que se trataron de hacer en su momento era hacer bobinas para campos de Tesla, ¿cierto? De varios Teslas. Claro, si uno lo hace por efecto Joule, lo que disiparía una bobina para producir 10 telas, pues es gigantesco. Entonces dijeron, no, pues hagámoslo con superconductividad, que la superconductividad no disipa. Pero On se decepcionó rápidamente al darse cuenta que la superconductividad se dañaba con pequeños campos magnéticos o con pequeñas corrientes. ¿Cierto? Es decir, cuando el campo magnético llegaba más o menos a menos, a unos 100 Gauss, 200 Gauss, ya se rompía la superconductividad. Entonces, ahí, digamos, se decepcionó un poco. Realmente esas aplicaciones para tener bobinas superconductoras tuvieron que pasar varias décadas y es parte de los que les hablaré más adelante. Ok. En ese rompecabezas para estudiar la superconductividad se involucran varios físicos famosos. Está Feynman, Paul Dirac, Albert Einstein, pero en particular uno que se dedicó bastante a la superconductividad que fue Felix Bloch. Bloch se conoce en física por el teorema de Bloch y por sus estudios de los sólidos. Bloch en su tesis de doctorado, él fue estudiante de Heisenberg, hizo toda la teoría que hoy en día conocemos de funciones de Bloch, de metales, aislantes, semiconductores,
¿cierto? Fue bastante exitoso y una persona muy brillante. Él después se dedicó a la superconductividad eh, fervientemente durante 5 años y no logró encontrar una teoría, ¿cierto? Y sacó, y eso lo está publicado en un artículo científico, el teorema de Bloch, ¿cierto? Pero de la superconductividad, no el del estado sólido. Dice, el único teorema sobre superconductividad que puede ser probado es que cualquier teoría de la superconductividad es refutable. Y curiosamente, aparte de eso, decía que entre más tiempo se hubiera gastado en desarrollarse esa teoría de la superconductividad, más rápido la refutaba. ¿Cierto? Entonces él abandonó obviamente este camino después de 5 años. ¿Mm? Le fue esquivo y no fue un tema fácil. Hay que tener en cuenta que, digamos que acá hay varios acontecimientos. Bueno, algunas guerras mundiales en el medio, obviamente. Pero también, digamos que hay otras ramas de la física que se empiezan a desarrollar, como la física atómica, la física nuclear, los elementos radioactivos. Y no hay tantos físicos que se dediquen como esa parte, otros sean muy hacia la parte del estado sólido, pero sin entrar a la superconductividad. ¿Mm? Pero hay unos que no la abandonan. Uno de ellos, pues, es Meissner, ¿cierto? En 1933, Meissner descubre el efecto de expulsión del campo magnético de los superconductores. ¿Mm? Que se llama diamagnetismo perfecto. Él demuestra o encuentra que los superconductores tienen diamagnetismo perfecto. ¿Qué es diamagnetismo? Que la superconductividad, cuando ustedes tienen un campo magnético, usualmente entra un material, ¿cierto? Si tienen un metal, imaginarme aluminio, hierro, o bueno, no podamos un material magnético, acero, y lo pone en un campo magnético, pues el campo magnético entra al material, hay una pequeña respuesta ya magnética por la ley de Lenz, pero finalmente el campo magnético termina penetrando el material. Entonces, los materiales pues deben tener una respuesta diamagnética, a veces por sus átomos, los espines, de corrientes que tratan de expeler el campo magnético externo. Pero el superconductor es perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que lo expele completamente, es decir, que al interior del superconductor el campo magnético es cero, es decir, las corrientes superconductoras producen una magnetización que se opone al campo magnético. Aquí tenemos un pequeño eh, video, ¿cierto? Pero un segundito, aquí subimos esto. Mm, no me está corriendo. Ya, ahí está. Ujú. Este es un experimento. Abajo se tiene un material superconductor que está enfriado. Eh, Esto debe ser un cerámico de alta temperatura crítica. Y arriba pues tenemos un imán, ¿cierto? Ustedes ven que el imán está flotando, ¿cierto? Y lo interesante es que la superconductividad hace como un espejo perfecto. Y digamos que dentro del superconductor se produce como otro imán de, que repele, digamos, un imán imagen, ¿cierto? Eso es parecido al método de las imágenes, pero con imanes. Entonces es un imán imagen y que produce una repulsión obviamente, expeliendo el campo magnético y al interactuar con el imán hace que éste flote, ¿cierto? Y como verán ustedes, es bastante estable y lo están haciendo girar, ¿cierto? O sea, flota y gira. Uno de los experimentos pues, más bonitos que hay en superconductividad. También hay otro, de estos están en YouTube. Este es un tren magnético, pero pues casero, ¿no? Ahí lo vemos, ¿cierto? Ahí está, es una pista de imanes y este carrito que es impulsado y flota sobre esa vía. Obviamente es el principio de los trenes magnéticos superconductores eh, que hay en Japón. Ok, muy bien. Entonces aquí viene algo muy importante que tiene que ver
con otra característica de la superconductividad, que es el efecto Meissner. Entonces aquí vamos a ver cómo se comporta un superconductor bajo la aplicación de un campo magnético y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, tenemos el superconductor, que es esta esferita que está aquí, digamos, en verde. No tenemos campo magnético. Enfriamos el material de tal manera, por debajo de una temperatura T sub C, de tal manera que se hace superconductor, no hay campo magnético, prendemos el campo magnético, entonces mire que las líneas son expulsadas, ¿cierto? No penetran en el material. Luego quitamos el campo magnético y volvemos al mismo estado inicial. Esto se llama cero field cooling, es decir, enfriamos con campo cero. La otra posibilidad es al revés, enfriar con campo prendido, o sea, con field cooling. Y entonces aquí tenemos el material superconductor, tenemos el campo magnético, enfriamos el material, después de que lo enfriamos, igualmente se expulsa el campo magnético, ¿cierto? Apagamos el campo y volvemos a quedar en el mismo estado. ¿Qué le pasa a un metal? A un metal no le pasa lo que está abajo. A un metal tenemos el campo magnético, lo enfriamos y si fuera un conductor perfecto, por ley de Faraday, a él no le gusta el cambio de flujo magnético, entonces atrapa las líneas, ¿cierto? Entonces, al enfriarse, él no tiene por qué expeler el campo, por ley de Faraday, ¿cierto? La ley de Faraday es, el sistema se opone al cambio de flujo magnético. Pero como el campo está prendido, pues al enfriarlo, pues un metal que no es superconductor, pues dejaría las líneas al interior y todo lo contrario, al apagar el campo, él mantendría las líneas atrapadas y quedaría como un imán, no como la última figura. Entonces, en ambos casos, miren que el superconductor lo podemos enfriar con campo o sin campo, o sea, sin campo o con campo, y en ambos casos expelemos el campo magnético. Eso es el efecto Meissner. ¿Qué quiere decir eso? Que la superconductividad, que es resistida a cero, no es el único fenómeno. Para que un sistema sea superconductor, se necesitan que se cumplan dos cosas: resistida a cero y diamagnetismo perfecto. Si ustedes miran, eso fue como el año pasado, hubo toda una revolución de que han encontrado un superconductor a temperatura ambiente y habían encontrado ambas características, ¿cierto? Resistida a cero y diamagnetismo. Claro, uno veía eso y decía, pues como que lo cumple. Pero se dieron cuenta que pues no era un superconductor, que era un muy buen conductor y un muy buen diamagnético, ¿cierto? Algunos materiales similares se han encontrado también en el siglo pasado, que ciertas aleaciones o con impurezas tenían esos comportamientos, pero no llegaban al estado superconductor. ¿Mm? Entonces es diamagnetismo perfecto, resistía a cero, ¿cierto? Las dos condiciones de la superconductividad. Un material que tenga resistividad cero no lo hace superconductor. Ese se llama conductor perfecto. Un conductor perfecto es un material con resistencia cero. Un superconductor es un material que tiene resistencia cero y diamagnetismo perfecto, es decir, efecto Meissner. Eh, por la misma época, años 1930, Casimir, ¿cierto? Y compañía empiezan a estudiar la termodinámica de la superconductividad, en especial su diagrama de fases. Entonces uno usualmente cuando ve un diagrama de fases, por ejemplo, de un gas, de un líquido, del agua, pues uno tiene de pronto en un eje la temperatura, en otro eje tiene la presión o tiene el volumen, por ejemplo, etcétera. Y variando la presión o el volumen, pues uno va cambiando los estados de fase. Entonces, a partir de esos experimentos de Meissner, ¿no? Y de las mismas experiencias que se tenían con campos magnéticos, ellos hacen un experimento muy interesante y es cómo va variando. Entonces, esta curva que está aquí es muy importante y es porque nos dice, ¿cierto? Es, aquí tenemos la temperatura, aquí tenemos el campo en el cual la superconductividad se rompe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a temperatura cero, bueno, muy cercana a cero, entonces podemos ir aumentando el campo, vamos aumentando el campo, pero llega un valor H sub C a temperatura cero, que es decir, ese cero, donde la superconductividad se rompe, o sea, lo que había descubierto
hace varios años, ¿cierto? Pero ellos lo hacen muy sistemáticamente y van evaluando cómo a medida que va cambiando la temperatura, miren, el campo con el que se necesita romper la superconductividad cada vez es menor, ¿cierto? Y a medida que nos acercamos a la temperatura de transición, pues ese campo cada vez es más pequeño. O sea, es como menos robusta la superconductividad cerca de TC y es más robusta cerca a 0 Kelvin. De tal manera que esta fase que está aquí, pues sería la fase superconductora y esta fase que está acá, pues sería la fase en el estado normal. Ese es un diagrama de fases. ¿Mm? Entonces aquí la superconductividad tiene tres parámetros termodinámicos, que es la temperatura, el campo magnético aplicado y la corriente, porque también con la corriente pasa algo similar. Hay una, digamos, corriente máxima que se puede transportar por el superconductor. Después de cierto valor se rompe la superconductividad. Entonces, esta triada, ¿cierto? Temperatura, campo magnético y corriente son los guardianes de la superconductividad. ¿Cierto? Tenemos que estar por debajo de cierta temperatura, por debajo de ciertos campos, por debajo de ciertas supercorrientes para existir en el estado superconductor. Si violamos algunas de esas tres, la superconductividad se rompe, ¿cierto? Entonces con esto se empieza a armar la termodinámica. Esa no la, hay unas diapositivas que yo les voy a dar después de apoyo. No la vamos a ver en detalle. Aquí hay unos materiales para la época o elementos más bien, que se conocen que son superconductores. No, realmente esta es una tal del 2009, pero digamos que hacia los años 40 50 se empezó a sistematizar que elementos eran superconductores, ¿cierto? Y aleaciones. Entonces, aquí hay una tabla periódica de qué materiales son superconductores. Algunos son superconductores altas presiones, como los morados, y ahí estaban en diferentes colores las décadas o los años en que se descubrió que tenían algún comportamiento superconductor. En la termodinámica, digamos que aquí hay un concepto importante, ¿cierto? Y es lo que está en esta ecuación de acá. Esta ecuación nos dice, esta es la energía libre del superconductor, esta es la energía del estado normal, o sea, esto es estado normal, esto es estado superconductor, y nos dice que la diferencia de la energía del estado superconductor menos la energía del estado normal es negativa, miren que aquí hay menos, depende de ese campo H sub C que teníamos en la gráfica anterior sobre 8pi. Es decir, que la superconductividad es termodinámicamente factible, es decir, energéticamente es favorable, ¿cierto? Es decir, un estado superconductor tiene menos energía que un estado normal. Esa diferencia de energía, lo que llamamos la energía de condensación. ¿Mm? O sea, energéticamente es favorable llegar a la superconductividad, como ocurre en muchas transiciones de fase. ¿Mm? Otros dos aspectos interesantes, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia de entropía por debajo de la temperatura T sub C. También la entropía del estado superconductor es menor que la entropía del estado normal. Y una característica bastante interesante es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica tiene un salto justo en la temperatura de transición. Eso quiere decir que algo pasa ahí, ¿cierto? Que la capacidad calorífica nos dice, digamos, la capacidad calorífica es cuánta energía necesitamos, ¿cierto? Para producir un cambio de temperatura en el material. ¿Qué tanto calor absorbe? ¿Cierto? Delta Q sobre delta de T. Entonces, de alguna manera, la capacidad calorífica nos mide la capacidad de transferir o de intercambiar energía con el entorno. Entonces, si un material tiene una capacidad calorífica alta, quiere decir que necesitamos darle más energía, ¿no?, para producir cambios en él, ¿no?, o al revés, ¿cierto? O menos si la capacidad es más pequeña. Entonces, lo que dice esta curva de aquí es que justamente en la temperatura de transición algo sucede que es capaz de absorber mucha energía, ¿cierto? Algo en el sistema ocurrió para que el sistema pueda intercambiar y necesite más energía, ¿cierto? Para poderlo excitar o transferirle energía, ¿cierto? Entonces, termodinámicamente algo está pasando. Curiosamente, esto primero se descubrió en el helio que en superconductividad.
¿cierto? Lastimosamente ese descubrimiento en el helio, que tiene que ver con el helio superfluido, pues se postergó unas décadas, pero desde que OMS licuó el helio, desde esa época había helio superfluido. Entonces, digo que, sí, digamos, habían unos comportamientos muy especiales de la superficie que algunos observaron, pero no le pusieron mucha atención. Entonces, esta característica hay un salto en la capacidad calorífica justo en la temperatura de transición, es propio de las transiciones de fase de segundo orden. Es decir, la superconductividad es una transición de fase de segundo orden. Ahorita más tarde me voy a referir a ella, sobre qué tiene que ver eso con un concepto que se llama parámetro de orden. Ok. Casimir postula también un modelo de dos fluidos, pero un poco antes, ¿cierto? Pero casi de contemporáneamente lo hacen los hermanos London. Lo que pasa es que Casimir, eh, ¿qué pasó? Mm, perdón, que se me volvió esto. Casimir, ellos estaban un poco, digamos, un poco más especulativos, pero los que tomaron ya la idea más en forma y que también la pensaron por su cuenta fueron los hermanos London, ¿cierto? Los hermanos London entran aquí en acción, eh, y a ellos se ve lo que conocemos hoy en día como el modelo de los dos fluidos, ¿cierto? Eran Fritz London y Heinz. Entonces, aquí hay un primer concepto revolucionario que también postuló Casimir y que postulan los hermanos London, y es que hay dos fluidos. Eso se llama el modelo de los dos fluidos. De tal manera que de los electrones, ¿cierto? Que hay en el material, pues hay unos, o partículas, porque no sabemos si son electrones, hay unos que son superconductores, fluyen sin resistencia por el material, y hay otros que no. Entonces, si uno tiene en un circuito una resistencia eléctrica grande y otra cero pequeña, pues la corriente sea por el camino de menor disipación, o sea, por la resistencia cero. Entonces, cuando se transporta la corriente, pues la corriente se la transporta ¿quiénes? Pues las partículas superconductoras o los electrones superfluidos, ¿cierto? Ellos son los que conducen esa electricidad, mientras que los otros funcionan como un baño térmico, ¿cierto? Claro, ellos no le dan esa connotación de daño térmico, eso ya es más actual. Pero entonces, y lo interesante, ¿cierto? Que aquí empiezan a mostrar es que esa cantidad de superpartículas, ¿cierto? De electrones superconductores, más bien, depende de la temperatura. De tal manera que para T mayor que TC, pues esos electrones superconductores pues deberían tender a cero. Sería lo primero. Tenemos que un poquito el grosor. Y lo otro es que, obviamente, a temperatura tendiendo a cero, pues esa cantidad de electrones superconductores pues sería máxima. ¿Mm? Sería donde es más robusta la superconductividad. Ellos eh, que hicieron un aporte en la superconductividad, aparte de ese modelo de los dos fluidos, fue a la explicación del efecto Meissner. Entonces ellos dedujeron dos ecuaciones, que se llaman las ecuaciones de London. La primera ecuación, démosla así, nos dice que el campo eléctrico es la deriva respecto al tiempo de una constante por la corriente superconductora, o sea, la que transportan los electrones superconductores. Esta es más o menos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, pero con la corriente, de tal manera que si no hay campo eléctrico, pues la velocidad o la corriente es constante, la velocidad media de las partículas. Entonces nos explica, digamos, la primera parte, la de resistividad cero. La segunda ecuación de London nos explica el efecto Meissner. Cuando ellos deducen esa ecuación, realmente demuestran, bueno, cuando uno hace la electrodinámica del conductor perfecto, demuestres esta ecuación que deriva respecto al tiempo, ya voy a escribir así, pero no hay que equivocarme que el rotacional de la corriente, de la supercorriente, más unos, bueno, más B sobre la longitud de caimiento es igual a cero. Eso es lo que conduciría la ecuación de un conductor perfecto. Es decir, que esto sería una constante.
Pero si esto es una constante, no explica el efecto Meissner. Es decir, no es compatible con la superconductividad. Aquí es la otra manera en que vemos que un conductor perfecto no explica el efecto Meissner, porque un conductor perfecto conduce esta ecuación. Es decir, que el rotacional de J más B es una constante. Y lo que tiene que ser es que toda la cantidad tiene que ser cero, ¿cierto? No constante. Y esa es la segunda ecuación de London. Entonces, la segunda ecuación de London es la ecuación que explica el efecto Meissner. ¿Mm? Y entonces a ellos se ve pues la electrodinámica, ¿cierto? La electrodinámica y la superconductividad. Entonces miren cómo se empieza a abordar históricamente. Hay una parte experimental que se sigue desarrollando, se empieza a entender la termodinámica de la superconductividad, se empiezan a hacer los primeros acercamientos desde la electrodinámica, ¿cierto? Para entender este estado superconductor. ¿Mm? Y ya pues vamos a mirar cómo continúa la historia. En esas ecuaciones es donde aparece el modelo de los subfluidos, porque esta lambda, que vamos a ver que es una longitud de caimiento, depende de la cantidad de electrones superconductores, de la masa y de la carga al cuadrado. ¿Mm? Ustedes saben que el campo magnético es rotacional de A, ¿cierto? Como V es rotacional de A, entonces uno puede escribir otra ecuación eh, que es entonces B lo reemplaza por rotacional de A, y entonces se encuentra una relación directa entre la supercorriente y el potencial vectorial. ¿Mm? Y uno con esa ecuación puede demostrar el efecto Meissner. Es decir, que efectivamente cuando uno tiene un campo magnético, entonces aquí tenemos al lado derecho tenemos un superconductor, al lado izquierdo tenemos un campo magnético aplicado. Entonces lo que se demuestra con esta ecuación, con la ecuación de Maxwell, un ejercicio que pueden hacer que es muy sencillito, es que el campo magnético decae hacia el interior del superconductor con una longitud de penetración, que es este lambda que está acá. Es decir, que decae de la forma E la menos esta que dirección es z, y a la menos z sobre lambda. Bueno, lambda, este lambda mayúscula que está ahí, sobre lambda. Decae con esa longitud de penetración, que ya lo había encontrado Meissner, y esa longitud de penetración, como depende de la cantidad de electrones superconductores, pues cambia con la temperatura. Entonces, si hay pocos electrones superconductores, miren que la lambda pues tendería a infinito. Entonces el campo penetra y deja de ser superconductor. ¿Mm? Mientras que si hay muchos electrones superconductores, pues la longitud de penetración es pequeña y el campo decae rápidamente. Miren que en todo eso el efecto Meissner, en este modelo de los hermanos London, hay una característica interesante y es como que el campo magnético y la superconductividad no se quieren, ¿cierto? No se quieren. ¿Mm? Algo más para terminar esta parte con la termodinámica. Como hay una energía de condensación, ¿qué sucede cuando ponemos un campo magnético? Cuando ponemos un campo magnético, entonces se genera una supercorriente, ¿cierto? Entonces aquí la supercorriente, digamos que la supercorriente pues debería ir hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? De tal manera que produzca un campo magnético eh, en esta dirección, ¿cierto? Anulando, ¿cierto? Tiene que anular el externo, como el externo viene así, entonces estas supercorrientes pues van en esta dirección, anulando el campo aplicado. Entonces eso se hace porque hay una supercorriente, o sea, eso es físicamente lo que apantalla el campo magnético, una supercorriente sin disipación, que lo apantalla. Pues si seguimos subiendo el campo magnético, pues tenemos que aumentar la supercorriente para producir mayor campo magnético debido a la supercorriente y apantallar el campo externo. Y lo seguimos subiendo y seguimos subiendo la supercorriente y subimos más el campo, subimos más la supercorriente. Pero llega un momento en que el material dice, la naturaleza dice, esto ya no es negocio. Si sigo aumentando la supercorriente, estoy gastando mucha energía cinética, porque la supercorriente cuesta, no es gratis, ¿cierto? La supercorriente es energía cinética. Y entonces esa energía cinética empieza a competir con la energía de condensación, de tal manera que cuando la energía cinética de la supercorriente sobrepasa la energía de condensación, ya el material deja de ser superconductor. Dice, no, mejor me vuelvo normal. Mejor negocio volverme al estado normal que seguir apantallando este campo magnético.
Lo mismo pasa cuando se transporta una corriente eléctrica. Cuando un alambre transporta una corriente eléctrica, pues esa corriente no disipa, pero hay energía cinética involucrada. De tal manera que a mayor corriente, mayor energía cinética, y hay un momento en que pronto la energía cinética, la supercorriente, es más alta que la energía de condensación y entonces deja de ser superconductor. Entonces miren que hay aquí una competencia, ¿cierto? O sea, energética. El material es superconductor porque hay una energía de condensación. En el momento en que las condiciones no sean adecuadas, pues vamos, ¿cierto? Y nos vamos al estado normal. Claro, aquí hay una hipótesis que todavía no entendemos muy bien y es por qué la superconductividad no le gusta el campo magnético, ¿cierto? No le gusta. Por lo menos la del siglo o la que se descubrió inicialmente. Muy bien. A los hermanos London también se le deben dos fenómenos muy interesantes. Y ellos fueron los primeros que hablaron de coherencia cuántica, ¿cierto? O sea, esa palabra coherencia que hoy en día es tan famosa en muchas ramas de la física y especialmente en la computación cuántica. Hablamos de coherencia y entrelazamiento. El primer concepto de coherencia pues vino de los mismos hermanos London y ellos acuñaron que la superconductividad era un fenómeno cuántico macroscópico. Y es muy brillante lo que ellos piensan porque ellos piensan que la función de onda es como una función de onda rígida, ¿cierto? Que describe la superconductividad y esa función de onda rígida es coherente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir coherente? Que cuando da una vuelta completica, por ejemplo aquí alrededor de este anillito de acá, tiene la misma fase, o sea, la fase de la función de onda se conserva, interfiere, no se pierde en el camino, ¿cierto? Que claro, si los electrones se movieran por acá, ¿cierto? Ellos chocarían con los átomos y la fase, la función de onda, me estoy adelantando un poquito, llamémosla E a la y teta, empezaría a perderse cada vez que chocara. Pero eso no le pasa a la superconductividad. La superconductividad logran esa coherencia de fase, de tal manera que cuando la onda, en esta interpretación de los hermanos London, completan un ciclo cerrado, pueden tener una interferencia constructiva, muy parecido al modelo del átomo de Bohr. Si se acuerdan del átomo de Bohr, es que la longitud de onda, cambiemos aquí color nuevamente, la longitud de onda, o n veces la longitud de onda, es proporcional al radio de la órbita, ¿cierto? Es conmensurable, ¿no? Y con esto ellos explicaron la cuantización de flujo magnético. Entonces ellos en este concepto de función de onda rígida y coherente, ¿cierto? Postulan que un anillo superconductor debería tener el flujo cuantizado. Ahí el flujo que ellos utilizan es H, bueno, C es en el sistema CGS, que está inicialmente, es H sobre 2C, que es 2,07 por 10 a la menos 7 Gauss o 2,07 por 10 a la menos 15 telas por centímetro cuadrado. O sea, postulan que el flujo está cuantizado. Es la primera vez que también hablamos de cuantización de flujo. Como de pronto hemos visto en otros seminarios, como en el de Hall cuántico, pues la cuantización de flujo y es un aspecto, digamos, muy importante, ¿cierto? Que surge cuando tenemos electrones en un campo magnético, pero los primeros también en hablar de esta cuantización de flujo, es decir, que el flujo es un múltiplo entero de phi sub cero, fueron los hermanos London. Eso es en el año 48. El experimento que demuestra esa cuantización de flujo es del año de 1961, o sea, 13 años después. Pero a mi modo de ver, aquí empiezan a estar los primeros elementos, ¿cierto? Que empiezan a ligar la teoría cuántica, que había fracasado hasta el momento en dar explicaciones de la superconductividad, y este elemento, ¿cierto? De función de onda, entonces para los hermanos London, esa función de onda tenía que ver con la densidad de electrones, es decir, que el módulo de la función de onda al cuadrado, pues de alguna manera era proporcional a la densidad de electrones superconductores. Entonces, esa función de onda macroscópica coherente tenía que ver con cuántos electrones estaban en su modelo de los dos fluidos. Muy bien. Aquí uno se emociona y el tiempo corre. La idea es, como lo vamos a hacer en dos partes, pues
que saca una de oro y piquito. Aquí, digamos que para continuar con la historia, entra Landau y las ecuaciones de Gilbert Landau. Todos conocen las leyendas de Landau, bastante interesantes. Y es al que leemos una teoría que se llama la teoría de las transiciones de fase de Gilbert Landau, que él aplica a superconductividad. A la izquierda está Ginzburg, a la derecha está Landau, ¿cierto? Entonces él empieza a extender esta idea y considera los efectos cuánticos de coherencia que habían empezado a postular los hermanos London. Eso es años 50, o sea, 2 años después de esta parte de los hermanos London, y empieza a analizar qué pasa cuando tenemos una interfase entre un metal normal y un superconductor. ¿Sí? Yo creo que es la primera vez que se empieza a pensar como en una juntura superconductora y que ahí aparece una especie de energía superficial. Eh, Landau introduce el concepto de parámetro de orden, que ahorita voy a explicar de una manera un poquito más general. Pero básicamente él dice hay un parámetro de orden, el cual nos dice que su magnitud tiene que ver con la densidad de electrones superconductores y su fase, es decir, es un parámetro de orden complejo, es una función de onda, y su fase tiene que darnos cuenta de la coherencia, ¿cierto? A diferencia de los hermanos London, esta función de onda no es rígida, puede cambiar con la posición, pensando, ¿cierto? Es decir, en la lógica, esta es que si nosotros tenemos un material que es aquí superconductor y aquí un material normal, entonces, claro, aquí la densidad de electrones superconductores es cero, aquí digamos que será máxima, alguna constante, y entonces, mientras pasamos de aquí a aquí, pues esa densidad tiene que cambiar. ¿Cierto? Entonces, si la función de onda me da cuenta de este cambio de la densidad, pues tiene que depender de la posición. Aquí lo estoy escribiendo una coordenada, en general, pues dependería de la posición R, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo primero unidimensional. Entonces, postula que hay un parámetro de orden que es complejo y que ese parámetro de orden, su magnitud tiene que ver con la densidad de electrones superconductores y su fase con la coherencia. Ujú. Eh, como vamos a ver más adelante, esta densidad de electrones, pues va a ser la densidad de pares de Cooper, ¿m? Porque realmente no son electrones, sino pares de electrones, que vamos a llamar pares de Cooper. Y la carga, pues es la de 2e. Eso no lo dije antes, se me olvidó un momentico. A diferencia de la cuantización de flujo que uno utiliza en el Hall cuántico, aquí hay un 2, ¿cierto? Por la carga de los electrones. Claro, ahí como no había algo de referencia, pues realmente había una carga superconductora, lo que resultó ser 12, ¿cierto? Eso fue más adelante. Ok, entonces, ya dijimos que la fase tiene que ver con la parte de coherencia y él postula una energía libre. ¿Cierto? Una energía libre que depende pues de la energía magnética, que es el campo al cuadrado, y una energía que tiene que ver con esa función de onda al cuadrado, a la cuarta potencia, y un término que tiene que ver con la variación y con el campo magnético de esa función de onda. Antes de mostrar las ecuaciones de Gilbert-Landau, analicemos dos cosas. Primero, ese es un diagrama de la energía libre en términos de la parte real e imaginaria de la función de onda, despreciando el último término, o sea, si no incluimos este término y suponemos que B es negativo, ¿m? Que es muy importante, ahorita les voy a explicar el efecto de ese B, entonces uno tiene estos diagramas, ¿cierto? Entonces en esos diagramas lo que nos dice es que para ciertos valores, ¿cierto? De phi o de psi más bien, pero para ciertos valores de psi, aquí tenemos parte real e imaginaria, como es complejo, en estos valores que están aquí, pues tenemos un mínimo de la energía libre, es decir, que si hacemos un perfil, pues la energía libre pues tendría este tipo de comportamiento en términos de la magnitud de C. Y tenemos un mínimo. Eso siempre y cuando tengamos un término de la forma C cuadrado menos B por C a la cuarta. ¿Sí? Esa es esa gráfica que está ahí. Si B es positivo, pues pasa todo lo contrario. El mínimo está en cero
o sea, no hay parámetro de orden. Entonces, lo que hace la teoría de Gibor-Landau, no lo iba a decir, pero pues es algo muy sencillito, decir que eso es una constante, T sub C, perdón, T menos T sub C. De tal manera que para temperaturas menores que T sub C, SB es negativo y para temperaturas mayores, pues es positivo. Y esto pues no solo es en superconductividad, se emplea en muchos tipos de transiciones de fase y hay varios elementos, ¿cierto? Cuando hablamos de parámetro de orden. Entonces, el parámetro de orden es un concepto mm, que es transversal a la termodinámica, a la mecánica estadística, y es algo que nos mide de alguna manera si tenemos una transición de fase. Entonces, cumple las siguientes características. Primera, que a temperaturas mayores que la temperatura de transición, el parámetro de orden es cero. Por debajo es diferente de cero. Que tiende a cero, como la temperatura tiende a la temperatura de transición. Y una cuarta, que es muy sutil, ¿cierto? Es que para la temperatura menor a la temperatura de transición, el parámetro de orden está degenerado, no está completamente determinado. Y voy a hacer un ejemplo, me gusta hacer en esta etapa, es el ejemplo de la magnetización. Un imán está en estado ferromagnético, ¿cierto? Entonces uno a veces por allá, los de mi época, eh, a veces, no, me acuerdo mucho, una película de MacGyver que magnetiza una barra de hierro con un golpe. Pero el cuento viene a que la barra de hierro tiene momentos magnéticos. Entonces, cuando uno mira un material ferromagnético, entonces ahí el parámetro de orden es la magnetización, la magnitud de la magnetización. Entonces, lo que uno ve es que por encima de cierta temperatura crítica, pues la magnetización vale cero. Aquí está. Y por debajo de esa temperatura empieza a aumentar. De otra manera que este es el material ferromagnético, ese es el material paramagnético. Entonces miren que por encima de TC no hay magnetización, por debajo sí hay. Entonces la magnetización es el parámetro de orden. Miren que cuando T tiende a TC, pues la magnetización tiende a cero. ¿Y cómo es que está degenerada? Pues sí, como es la magnitud de la magnetización, pues nosotros podemos saber cuánto vale, pero es que la magnetización puede orientarse hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, si estuviéramos mirando el eje Z. Pero si lo miramos en el espacio, la magnetización se puede ir hacia cualquier dirección, ¿cierto? No sabemos qué dirección toma. ¿Mm? Entonces la magnetización no está completamente determinada, solo su magnitud. Aquí hay un concepto que voy a entrar más la próxima vez, y es que hay un rompimiento espontáneo de la simetría. Es decir, cuando la magnetización toma un valor, rompió la isotropía del espacio. Antes había una isotropía tridimensional, ahora es bidimensional. Entonces, una transición de fase se caracteriza por un rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, vamos a ver la próxima vez cuál es la simetría que se rompe en superconductividad, ¿cierto? A diferencia de los ejemplos usuales, termodinámicos, magnetización, densidad, por ejemplo, cuando uno mira transición líquido, sólido, etcétera, muchas veces la densidad o diferencias de la densidad, la que define el parámetro de orden, una aleación binaria, todos los parámetros de orden son reales. Curiosamente, ¿cierto? Esta es la primera teoría física que tiene un parámetro de orden complejo. ¿Mm? La teoría de Landau pues tiene obviamente unas, digamos, limitaciones. Primero es un acercamiento fenomenológico que trata solo de cantidades macroscópicas, ¿cierto? Su uso es solo válido en la cercanía a la temperatura de transición, pero pierde validez ya demasiado cerca. O sea, cuando esa diferencia es menor a 10 a la menos 2 porcentualmente, ya la teoría de Landau no es aplicable. O sea, justo en la temperatura de transición no se puede aplicar la teoría de Gibor-Landau. ¿Por qué? Porque expresa el efecto de las fluctuaciones. La teoría de Gibor-Landau, ya en una concepción más moderna, está muy ligada a una teoría de campo medio. Y las teorías de campo medio, pues, desprecian las fluctuaciones, ¿cierto? Digamos, es como la consecuencia de la teoría de campo medio cerca a la temperatura de transición.
Esa era una teoría de Gilbert-Landau. Gilbert-Landau pues tiene unas ecuaciones como finalmente tenemos que la energía libre depende de la integral de la función de onda. Miren que esto es la integral de la función de onda, su valor depende del valor de la función de onda. Entonces, ¿qué queremos? Queremos la función de onda que minimice la energía libre. Eso se llama un funcional o es un problema variacional, ¿cierto? De esos que uno ve a veces en mecánica analítica. Es un problema variacional. Entonces, lo que uno hace es mirar cuál es la derivada o el variacional o la derivada funcional de la energía libre respecto a la función de onda y respecto al potencial vectorial. ¿Y por qué el potencial vectorial? Porque el potencial vectorial no es solo el del campo externo, sino también el que producen las partículas que se mueven, los electrones superconductores. Entonces, esa también es una cantidad que no se conoce. Cuando se hacen esas derivadas o esas variaciones, más bien, se encuentran las dos ecuaciones de Gilbert-Landau. La primera ecuación, que parece una ecuación de Schrödinger en un campo magnético. Miren que A se parece a la energía, eso se parece a la energía cinética, pero hay un término obviamente cúbico, no lineal, que tiene que ver con esta autoconsistencia del campo medio, y aparece una corriente superconductora que si ustedes la comparan con la corriente de probabilidad de un libro de mecánica cuántica, es idéntica. Idéntica. Bueno, exceptuando de pronto pues, el E asterisco y la masa asterisco. Hay que tener cuidado, estos asteriscos de aquí son obviamente conjugados. Estas cargas asteriscos quiere decir que la carga es la carga de dos electrones y la masa también, ¿cierto? De un par de Cooper. Esa corriente es la corriente superconductora. A diferencia de la corriente probabilística, es que esta sí es una corriente de materia. ¿Cierto? Es una corriente de los electrones que fluyen a través del material. Es una corriente macroscópica, mientras que la que uno tiene en mecánica cuántica es una corriente de probabilidad. Son diferentes, pero matemáticamente son iguales. Para terminar el día de hoy y dejar ya la parte de teoría de CS para la próxima vez, aquí hay un par de temas interesantes. Por ejemplo, Abrikosov en el año 57 demuestra que hay una red de vórtices, ¿no? Y hay dos tipos de materiales, superconductores tipo uno y tipo 2. ¿No? Eh, los superconductores de tipo uno, entonces aquí viene el último concepto del día de hoy. Vienen dos aspectos. Hay longitud de penetración, ya lo vimos, pero empieza a haber un concepto de longitud de coherencia. ¿Qué es el concepto de longitud de coherencia? Pues que como la función de onda varía con la posición, como lo dijimos ahorita en alguna interfase. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un superconductor, aquí tengo un metal normal, y entonces esa función de onda, pues pasa de un estado máximo a un estado mínimo. Esa longitud en que varía es la longitud de coherencia de Gilbert-Landau. Hay varias que se definen, pero digamos que todas más o menos miden lo mismo. Es la longitud de coherencia de Gilbert-Landau, es decir, es la longitud en que varía el parámetro de orden. Ujú. Después vamos a hablar un poquito de la longitud de coherencia a veces, pero digamos que dejémoslo en este momento. Esa es la longitud en que varía este parámetro de orden. Entonces aparecen dos tipos de superconductores, los tipo uno, en donde la longitud de penetración es menor que la longitud de coherencia. Es decir, que la función de onda decae despacio y la longitud de penetración decae rápidamente, ¿cierto? Y este es lambda, este es tipo uno. Y están los tipos. Los tipos es al revés, ¿cierto? Los tipos 2 es que la longitud de coherencia, en el tipo 2 es que la longitud de coherencia es muy pequeña, ¿cierto? Esta es eh, la E de coherencia, mientras que la longitud de penetración es muy larga. Esos son los que llamamos tipo 2 o que se llaman tipo London. En los primeros existe una cosa que se llama la electrodinámica no local. En los dos aparece lo que se llaman los vórtices, ¿cierto? Los vórtices, en esos casos de los superconductores, en este diagrama de fases que teníamos antes hay algo adicional. Y es que antes nosotros teníamos, miren que aquí está temperatura, aquí tenemos temperatura, aquí tenemos H. Entonces antes habíamos mostrado esta curva de aquí, ¿cierto?
Decir que por debajo de de esta curva teníamos superconductividad y por encima teníamos estado normal. Ahora resulta que aparece una curva adicional, ¿cierto? Por debajo de esta curva se comporta igual que lo que vimos antes. Es un superconductor que presenta el estado Meissner. Expulsa completamente el campo magnético. Pero después de esa curva, y esto lo llamamos HC1, el primer campo crítico, después de ese campo, entonces seguimos aumentando el campo magnético, el material sigue siendo superconductor, pero deja entrar filamentos de campo magnético, que son los vórtices superconductores. Entonces, en esta fase se llama la fase mixta, y entonces, o estados de vórtice, y después llega un campo HC2, ya después de ese campo, pues la superconductividad se rompe completamente. Bueno, realmente hay uno chiquito por aquí, que se los dejo de tarea, que se llama HC3. ¿No? Ok. Entonces, esto es, digamos, también uno de los éxitos de la teoría de Gurlandau, predecir que existen estos vórtices, y se llama, y digamos que aparece lo que se llama la red de Abrikosov, que esos vórtices, al entrar al material, entran con esos filamentos, tienen varias características. La primera es que cada uno tiene un cuantum de flujo. ¿Mm? Segundo, la función de onda superconductora o el parámetro de orden se hace cero en el centro. Miren que aquí tenemos la densidad de electrones en función del radio del vórtice, entonces se hace cero justo en el centro. Y el campo magnético es máximo en el centro, ¿cierto? O sea, y como ahí no hay superconductividad, pues entra completamente el campo magnético. Y bueno, este es un perfil de la supercorriente. Y finalmente, alrededor del vórtice, pues se genera estas supercorrientes, como en un fluido. ¿Cierto? Se generan esos vórtices y se puede mostrar que la red, cuando el material es puro, la red que organiza los vórtices es una red hexagonal. ¿Cierto? Es energéticamente la más favorable. Listo, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. ¿Mm? Entonces ya en la próxima ocasión, pues vamos a empezar a mirar ya la teoría microscópica de la superconductividad, cómo los fonones empiezan a jugar un rol, ¿cierto? Para la interacción electrón-electrón vía fonones y cómo son los elementos de la teoría BCS, ¿cierto? De Bardeen, Kuiper y Schiffer. Y cómo ha llegado un poquito hasta la actualidad, pues digamos, en las aplicaciones principales de la superconductividad. Entonces, en ese ratico, si tienen alguna pregunta que pueda responder con el mayor gusto, o si no puedo, pues para la próxima vez que nos veamos. Pueden hablar libremente. Hola, profe. Hay varias preguntas en el chat. No sé si las quieras leer. Si quieren, léemelas, porque como tengo la presentación, entonces me queda como más fácil. Bueno, yo hice una pregunta. Dale. eh, Cuando estabas explicando la resistividad cercana a cero, pues ahí pregunté si es posible que ese valor cercano a cero sea por errores e incertidumbres de los instrumentos de medición, bueno, de la época y no sé si actualmente también. Ah, O sea, sí. ¿cómo? No, a mí las cosas que me sorprenden de la época es que lograban medir, demostrar que era una millonésima parte más pequeña, ¿cierto? Que la que tenían a temperatura por encima de la temperatura crítica, ¿cierto? O sea, en la época lograban ver que era una millonésima parte más pequeña. Con la corriente que midió ON sobre el anillo de plomo durante 2 horas, llegó a la conclusión que era 100.000 millones de veces más pequeña. Con la de 2 años, tendría que buscar. Siempre hay una incertidumbre, ¿cierto? O sea, experimentalmente vamos a poder decir que es cero, pero por dar un número es del orden de 10 a la menos 50 más o menos. Cuando el cobre es 10 a la menos, es que no me acuerdo de las unidades, a la 22. Bueno, busco el dato para la próxima. Claro, siempre hay una incertidumbre, pero si tienes una corriente fluyendo por 2 años, pues llegas a una cota de la resistencia
muy, muy, muy pequeña, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de resistividad cero. ¿Mm? Ok. Juan Diego Parales pregunta, ¿cuál es la energía de condensación? Ah, sí, ahí sí vi que le respondieron menos hc cuadrado. Eso es termodinámicamente, ¿cierto? Menos hc cuadrado sobre 8pi. ¿Mm? Esa es la energía de condensación que después se puede calcular con la teoría BCS, ¿cierto? Eso es solo termodinámico. O sea, el campo HC nos permite medir cuánta energía se ganó hacia el estado superconductor. Ujú. Ok, sí, ya, esas son las como las dos preguntas que hay en el chat. Ok. ¿Habrá alguna pregunta por el Twitch, Cristian o Alejandra? No, profe, en el Twitch no tenemos preguntas. Profe, Ok. buenas noches, Alejandro Sí, Rubiano. buenas noches. Hola, Eh, Alejandro. Bien, sí, señor. Em, yo estoy viendo las últimas diapositivas que nos explicó donde se generan los vórtices a medida que se va aumentando el campo magnético. Entonces, digamos que cuando ya se pasa al material normal, digamos esa transición, estos vórtices se van haciendo más grandes hasta que todo el campo magnético penetra. Ah, muy buena pregunta. Porque claro, cada vórtice pues tiene un quantum de flujo phi sub cero, ¿cierto? Como lo vimos hace rato. Entonces, claro, cuando apenas pasamos a esta fase, o sea, cuando estamos aquí cerquita, pues es uno o muy pocos vórtices los que entran al material. Entonces, a medida, ¿cierto? Que vamos aumentando el campo magnético, van penetrando más vórtices, más vórtices, más vórtices, hasta que finalmente se empiezan, digamos, como a solapar. Eh, Claro, estoy pensando en material muy grande, ¿sabes? Materiales finitos, hay algunos efectos de borde que son bastante interesantes. Pero sí, digamos que sería una manera de verlo. Y claro, a medida que aumenta el campo magnético, la longitud de penetración cada vez de Meissner, ¿cierto? Es cada vez más grande, más grande. Entonces, los vórtices se anchan en campo magnético, ¿cierto? Porque finalmente el vórtice tiene este ancho, el ancho de lambda. Y ese lambda depende de la temperatura. ¿Y por qué depende de la temperatura? Porque va como uno sobre la densidad de electrones superconductores. ¿No? Entonces, a medida que aumenta la temperatura, entran más vórtices y los vórtices se hacen más gordos en campo magnético. Ah, ok, profe, muchas gracias. Digamos, el flujo magnético dentro de cada vórtice es proporcional al flujo cuántico. Es igual a phi cero, Ah, es igual. está cuantizado. Ujú. Ah, ok. Muchas gracias. Miren que este concepto es bien interesante, porque quiere decir que alrededor del vórtice esa fase que gana la función de onda, que tiene que ser univaluada, y ahí de uno demuestra, eso de pronto lo podemos hacer la próxima vez, me miro el calculito que es sencillo, de uno puede mostrar la cuantización de flujo. Miren que esto es antes del efecto Von-Aranov, creo que eso es año 59 si no estoy mal, que se analiza el efecto también de una bobina infinita y cómo eso afecta a la función de onda. ¿Cierto? O sea, para mí esto está hiper adelantado a la época, ese concepto de coherencia y cuantización de flujo. Eh, mm, sí, ¿cómo calcula uno eso? Pues hace la integral, ¿cierto? Del flujo del vórtice y uno demuestra que efectivamente es phi cero. Finalmente, estos vórtices superconductores son defectos topológicos, ¿cierto? En el material. Hay otro asunto interesante de los vórtices y como los vórtices tienen la zona del centro es normal, ¿cierto? Completamente, o sea, el centro del vórtice es normal. Entonces los vórtices, al moverse, disipan energía. Entonces, si uno le aplica una corriente eléctrica al vórtice, va a disipar, o sea, al superconductor, porque los vórtices se mueven. Claro, el material sigue siendo superconductor, pero es un superconductor que empieza a disipar, ¿cierto? Eh, o sea, pierde como esa propiedad tan interesante de resistividad cero, porque es en esa fase mixta, ¿cierto? O fase de Chukinov. ¿Cómo se resuelve eso? Con centros de anclaje.
Entonces, lo que se hace, se buscan impurezas para que los vórtices se anclen a las impurezas. Hay unas energías que los anclan para que no se muevan, ¿cierto? Ok, muy bien. Gracias, profe. No, no, a ti por la pregunta. ¿Qué otra inquietud podemos tener? Profe, en el chat hay una pregunta de Ajá. Felipe. ¿Cuál materia me recomienda para profundizar en lo de Ginsburg-Landau? Ah, a ver, en la universidad habían dos, bueno, hay dos cursos de superconductividad, uno introductorio, uno fenomenológico y uno como más teórico, llamémoslo así. No se suelen dar con regularidad. Era el segundo curso, no me acuerdo, era superconductividad y fenomenología, bueno, no me acuerdo el nombre. El otro eran aspectos teóricos. Ese curso en el que suele uno ver teoría de Landau. Yo tengo algunas notas de clase, no muy extensas. Si me escribes, yo te las puedo mandar. Claro, yo, digamos, yo me centro más cuando explico superconductividad, pues en la teoría microscópica. Pero yo Orlando, pues lo he enseñado en algún momento. Creo que tengo algunas notas o en su defecto, pues te podría recomendar algún par de textos, ¿cierto? Para ver esa parte fenomenológica de la teoría de Gibor Landau. ¿Estás interesado en la parte superconductora o en general en la teoría de transiciones de fase? Es que vi como las ecuaciones que se habían presentado ahí y me dio como Sí. curiosidad por ver un poco más la deducción que se hacía, el razonamiento de él y todo eso. Claro que No sí, es es como muy bonito. mucho de solo ver Sí. esas demostraciones y ya. Listo, Muchas no, gracias. escríbeme y te recomiendo, te mando un par de libros que debo tener. Esta teoría de transición de fase de Orlando también se extendió después a modelos cosmológicos, ¿cierto? Después es lo que utilizan, por ejemplo, para el GIS y para, eh, bueno, para la física de altas energías y de cosmología, ¿cierto? Ideas similares, tanto de Landau como después de la teoría de la superconductividad. Entonces, realmente la teoría de Landau, más allá, viene el comentario al problema de la superconductividad, es algo que también se extiende a muchos campos de la física. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted hablaba que cuando uno se colocaba un imán encima del superconductor se generaba un espejo dentro del superconductor. Digamos, esto quiere decir que las supercorrientes cambiarían de tal para crear un campo magnético que se oponga al del imán. Sí, claro, así es, ¿cierto? Entonces, si tú tienes aquí, digamos que este es el superconductor, aquí tienes el imán, ¿cierto? Entonces voy a suponer que esas son las líneas de campo magnético del imán. ¿Mm? Y entonces el superconductor debe producir unas corrientes que se opongan a estas líneas de campo magnético, ¿cierto? Y entonces, para que aquí el campo sea cero. Y entonces eso equivale a acercar dos imanes por el mismo polo. La ventaja es que las líneas de campo magnético terminan siendo espejo del imán que colocas. Eh, y por eso es como una imagen de ese imán, ¿cierto? Y lo repele. Lo interesante, ¿cierto? Yo no he notado tanto en eso, pero lo interesante es que es estable. Ujú. Es una pregunta para que la piensen un poquito. ¿Por qué es estable? Ustedes veían que lo movían, lo tocaban y, o sea, ustedes colocan un imán encima del otro y el imán se cae, ¿cierto? Aquí no se cae. Entonces, ¿por qué es estable? Entonces, si alguien nos quiere contar en alguna sesión siguiente, indaga un poquito sobre el asunto, pues bienvenido, ¿cierto? ¿Por qué la estabilidad? ¿O qué pasa si tengo el superconductor aquí y pongo el imán aquí abajo? ¿Qué pasa ahí?
¿Flota o se cae el imán? Te los dejo de tarea. Y bueno, una tarea, así que si alguien nos quiere comentar, buenísimo. Listo, profe, gracias. ¿No a ti? No, muy bien. Entonces, nos veríamos en 15 días para hacer la segunda parte. Entonces, esa sería la semana del 28, o sea, sería 29, 30, es 31. Pues les confirmamos la fecha, que muchas veces la gente se compromete ese día a veces a cosas, pero lo haríamos en esa semana. Puede ser el miércoles o de pronto el viernes, en algún horario, pero lo haríamos en 15 días aproximadamente. La segunda parte de este seminario es importante, como les mencioné en la última reunión que tuvimos del semillero, que con los grupos de trabajo que hayan hecho, empiecen a postularse para este o para el próximo año algunas charlas por parte de ustedes, ¿cierto? Igual los podemos ir contactando, pero pues me gustaría que existieran más voluntarios. Yo tengo unos en mente que les he dicho, eh, pero, pero es bueno que lo vayan meditando, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho. Bye, bye.